¿Cuáles son las metas del ecumenismo? El objetivo fundamental y la tarea principal del movimiento ecuménico es reinterpretar el cristianismo o, en otras palabras, aniquilar la ortodoxia por completo. El diálogo entre varias confesiones cristianas, como también el diálogo entre cristianismo e islam y judaísmo, y también otras religiones, es una de las tareas que forma parte de un plan general para unificar la suma total de humanidad. Lo único que se necesita para lograr este objetivo es la convocatoria de un nuevo concilio ecuménico, uno que sea verdaderamente universal, o ecuménicos, porque los consejos que han sido convocados no son considerados consejos por los ecumenistas. De lo contrario, respetarían las decisiones y fallos de dichos consejos. Este nuevo concilio ecuménico deberá declarar nuevas verdades a todo el mundo. Hasta la fecha, pudimos mostrar cómo, mediante un simple acto unilateral, se han anulado los anatemas contra el papismo, cómo se declara que los monofisitas son ortodoxos orientales, como los santos misterios de los herejes se reconocen abiertamente como válidos. Gran parte de esto sería adoptado oficialmente por el concilio ecuménico, proyectado, y se haría cumplir mediante una decisión conciliar. Es en tal concilio, por cuya convocación se está esforzando el Patriarcado de Constantinopla. Esencialmente, los ecumenistas visualizan la unión universal de iglesias, que servirá como levadura para toda la ecúmene, en su transformación del mundo en el reino de Dios en la tierra. Dado que el objetivo consumado del ecumenismo es unir a todas las religiones, es totalmente lógico concluir que por eso, hoy, se subraya cada vez más que no solo las iglesias cristianas, individuales, como tales, no poseen la plenitud de la verdad, pero que ni siquiera el cristianismo mismo lo posee. En otras palabras, la verdad acerca de Dios el Creador, según los ecumenistas, sobrepasa todas las formas religiosas existentes individualmente, encontrando su expresión perfecta solo en la vasta multiplicidad de religiones y tradiciones mundiales. Para explicar esto, los ecumenistas recurren al ejemplo de una montaña extremadamente alta, cuyo pináculo se puede alcanzar desde todos los lados. Es posible, según ellos, llegar a Dios a través del cristianismo, así como a través del islam, el budismo, hinduismo, judaísmo, etc. Por tanto, no hay necesidad de convertir a los adherentes de una religión a otra, porque la inspiración del Espíritu Santo está aparentemente presente en todas estas religiones. Estos pensamientos, en esencia, ya se han extendido por Europa y América, en el transcurso de décadas, por una multitud de gurús hindúes. Cabe señalar que el movimiento ecuménico, que, aparentemente, comenzó con el fin de unificar a todos los cristianos, ha ampliado cada vez más intensamente su diálogo y contactos con los no cristianos, por ejemplo, en Canberra, en Asís, en Milán, etc. De aquí se desprende que los objetivos del ecumenismo no se agotan con la unificación de las confesiones cristianas, pero es específicamente en relación con este plan que la tarea parece ser particularmente difícil, porque el verdadero cristianismo, que solo lo posee la Iglesia Ortodoxa, plantea el principal peligro para toda esta idea. Es por esta razón que se están haciendo grandes esfuerzos para diluir la ortodoxia uniéndola con varias herejías. Entonces, la realización del resto de este plan no parecerá difícil de ninguna manera, ya que la mayoría de las otras religiones no absolutizan su enseñanza en lo que respecta a que sea la única doctrina verdadera y correcta. En consecuencia, la unidad en la diversidad se vuelve esencial. En otras palabras, la tarea no consiste en crear una sola religión nueva con un culto y una doctrina unificados. Mucho mejor es declarar que todas las religiones no son sino manifestaciones de una única realidad espiritual. Estos conceptos también están siendo desarrollados flagrantemente por los masones que, en opinión de muchas autoridades espirituales, son la principal fuerza motriz detrás de todo el movimiento ecuménico, que puede dividirse en dos partes. En primer lugar, la política y económica, y en segundo lugar, la unificación espiritual del mundo. Por lo tanto,
La mayoría de los impulsores y agitadores detrás del movimiento ecuménico mundial secular, si no están directamente involucrados, entonces, al menos, están influenciados por la masonería mundial. Se plantea la pregunta: ¿es posible ser masón y cristiano al mismo tiempo? Para los ecumenistas empedernidos, aquí no hay ningún dilema. Perciben al cristianismo como una de las expresiones más poderosas y autorizadas de la verdad divina, aunque, por supuesto, no es la única expresión. De acuerdo con su postura doctrinal, la verdad divina encuentra expresión a través de todas las religiones, pero en varios niveles. En el nivel más bajo se encuentran las religiones totémicas y animistas, que expresan la idea de Dios en un plano bastante primitivo. En el pináculo mismo están las grandes religiones del mundo, entre las cuales también se encuentra el cristianismo. Los iniciados en los misterios de esta gnosis perciben las religiones más grandes como varios modelos folclóricos y culturales de un mismo contenido. Es por esta razón que hay muchos esfuerzos febriles entre los ecumenistas para elevar a la llamada gente común al nivel de un solo neocristianismo, un cristianismo purgado de todos los anacronismos históricos y culturales, como los cánones de la Iglesia. Quizás este sea el cristianismo que busca el arzobispo Jacobos de América, ex jefe de la arquidiócesis griega de América del Norte y del Sur, un cristianismo libre de terminología patrística inquietante y de verdades que ahora pueden aceptarse solo con extrema dificultad. Estos arcaísmos obsoletos son el principal obstáculo para el ecumenismo. Por lo tanto, la respuesta es clara a la pregunta: ¿por qué los ecumenistas pisotean tan abiertamente los cánones y las tradiciones de la Iglesia ortodoxa? Es porque, para ellos, estos solo poseen valor arqueológico y de pieza de museo. Si la forma de pensar de los ecumenistas nos es clara, no debería resultarnos difícil entender cómo el patriarca de Constantinopla, y no él solo, puede extender felicitaciones a los musulmanes en su festival de apóstrofe. Aquellos que han alcanzado tal nivel de convergencia en la unidad de todas las religiones perciben al Dios a quien rezan a su manera. No existen diferencias esenciales, pero, para que haya una oportunidad para que las amplias masas de la humanidad sientan esta verdad, es necesario liberar al cristianismo, y a todas las religiones, de todos aquellos elementos que les son propios, que fomentan el proselitismo, el espíritu agresivo y la convicción de que solo mi religión es correcta y todas las demás están equivocadas. En otras palabras, desarrollar un espíritu de tolerancia y comprensión mutua. Como resultado de tal comprensión, la gente comenzará a reconocer a su hermano en cada hombre, y su propia fe y a Dios en todas las demás. El problema, al parecer, es hermenéutico, es decir, uno de interpretación. Es necesario comprender qué se esconde detrás de los signos y símbolos de las diversas tradiciones religiosas de los libros inspirados. Los ecumenistas reinterpretan a su manera la idea evangélica fundamental de la Iglesia de todos los hombres en una sola Iglesia de Dios, en una sola fe, la que es el reino de los cielos en su plenitud. Asimismo, la segunda venida del Señor y la resurrección general, fundamentalmente, ya sea consciente o inconscientemente, predican la idea eclesiástica de un reino de Dios histórico aquí en la tierra. Todos sabemos bien por las sagradas escrituras y por la literatura patrística que tal idea no es realizable. Todos los hombres están llamados a la salvación, pero no todos responden a este llamado. Cristo manifestó el nombre de Dios a aquellos hombres que le fue dado por su Padre Celestial antes de la creación del mundo. Juan 17, 6. Por ellos yo oro. Juan 17, 9. El Señor no vino para salvar al mundo, que yace en el mal, sino para salvar a los hombres del mundo y del príncipe de este mundo, porque el mundo es su arma en su batalla contra el Señor y su Iglesia. Es por eso que la Iglesia y el mundo están en curso de colisión, el uno con el otro. La Iglesia y los cristianos no son de este mundo. Comp. Juan 17, 16. Habitan en el mundo temporalmente, como extraños, porque su verdadera patria está en los cielos. El Señor nos enseña: si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero como no sois del mundo, pero yo os escogí de fuera del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 19,
no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo, porque todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Juan 2:15, es posible ver claramente en toda la Sagrada Escritura que debe hacerse una clara distinción entre los miembros de la Iglesia y el resto de la humanidad, que está fuera de la Iglesia. No existe evidencia capaz de demostrar que el mundo entero aceptará el Evangelio antes del fin de esta era. No hay una sola palabra sobre la transformación del mundo entero en Iglesia durante este período de tiempo, como creen los fanáticos del ecumenismo. Al contrario, la Sagrada Escritura nos enseña que el número de verdaderos cristianos disminuirá, porque el Señor pregunta si encontrará fe en los hombres cuando regrese a la tierra. El Señor nos enseña que los cristianos deberán ser entregados a tormentos, que muchos serán destruidos, y que todas las naciones los aborrecerán por amor de su nombre. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Mateo 24:9-12, Él dice abiertamente a los herejes y a todos los que se han apartado de la verdad. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no fue en tu nombre que predicamos, y no fue por tu nombre que echamos fuera demonios, y no fue a través de tu nombre que obtuvimos muchos milagros? Y entonces les diré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Mateo 7:22-23. Estos claros testimonios de la Sagrada Escritura muestran que el ecumenismo, en su esencia, es una herejía quiliástica. Una herejía que se revela a través de su insistencia en la realización de la unidad mediante un compromiso entre la verdad y la falsedad, entre el bien y el mal, entre Cristo y Belial, para que así se creara una sola nueva iglesia, y con ella también un nuevo mundo. Los ecumenistas aparentemente olvidan que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos, encendidos con gran calor, serán destruidos, y la tierra y todo en las obras sobre él serán consumidas por el fuego. 2 Pedro 3:10. Se olvidan de que solo al final de esta era aparecerán cielos nuevos y tierra nueva, y que es con ellos que todos los fieles del Señor estarán unidos en esa unidad que no es fruto del esfuerzo humano, sino de la fuerza creadora de Dios. La historia de la Iglesia nos enseña que el cristianismo nunca se difundió por el diálogo y el compromiso con los impíos, sino por el testimonio vivo de la verdad y de su conflicto con toda falsedad y error. Asistieron los apóstoles a los templos de los impíos para que pudieran suplicar a Dios por el mundo junto con los sacerdotes paganos, y le ofrecieron incienso allí. Los ecumenistas, mientras tanto, declaran triunfalmente que los tiempos de intolerancia y desacuerdo se han convertido en cosa del pasado. Proclaman una paz falsa, no la paz que viene de Cristo. Mi paz os doy, sino la paz que es el resultado de un falso compromiso. De todo esto, queda claro que el ecumenismo representa un rasgo importante de toda esa multitud de intentos del hombre europeo de reemplazar a Dios por el hombre, reemplazar la verdad con la falsedad, y reemplazar los cielos con un mundo pútrido. Reconocemos en el ecumenismo esos mismos elementos que se pueden ver en el papismo, el humanismo, el comunismo y en los muchos otros sismos del hombre europeo caído. Y, como falsificación de todo esto, son las intenciones del príncipe de este mundo, el diablo, de establecer en la tierra su reino, su pseudo-iglesia, y poner a su cabeza a su elegido, el falso Cristo, anticristo. Este es el objetivo y la dirección fundamentales de la herejía ecuménica. Para que todas estas ideas ecuménicas pudieran penetrar en el tejido de la sociedad, y para que pudieran resultar aceptables para el hombre común, era necesario crear las condiciones correspondientes necesarias. Y lo que jugó en manos de los ecumenistas, en gran medida, fue la pérdida, entre los creyentes ortodoxos, de la conciencia de que no solo hay obispos y clérigos en la Iglesia, sino también creyentes. Y aunque los pastores de la Iglesia discuten cuestiones de fe, sus decisiones no tienen verdadero valor si no son adoptadas por todo el cuerpo de la Iglesia. Y si estas decisiones no encuentran un lugar en la vida litúrgica diaria de la Iglesia, a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido muchos ejemplos de cómo los obispos provocaron varias uniones, introdujeron herejías e hicieron otras cosas por el estilo,
pero la gente no los aceptó y resistió abiertamente sus decisiones inicuas, y no pocas veces también se deshizo de estos pastores falsos que resultaron ser lobos con piel de oveja. Ese también fue el ejemplo de la Unión Florentina, que se celebró oficialmente. Hoy somos testigos de esa total indiferencia, por parte de la mayoría de los fieles, a las cuestiones más esenciales y fundamentales de nuestra fe. Existe la convicción general de que estas cuestiones solo deben ser discutidas por teólogos y jerarcas, y que el pueblo debe aceptar incondicionalmente lo que se le ofrece. Hay un gran peligro oculto en este punto de vista. Sin embargo, uno de los fieles guardianes de la Iglesia Ortodoxa es el monaquismo. A lo largo de toda su historia, nunca fue indiferente a su fe. La vida de los monjes consiste en un podvig, hazaña espiritual, de arrepentimiento y retirada del mundo. Huyen de juzgar al prójimo en sus caídas morales, considerándose pecadores y los peores de todos los hombres. Pero, cuando se les exige a los monjes que permanezcan humildes e indiferentes a las cuestiones de la fe, entonces desechan la falsa humildad y la falsa obediencia. Siempre se levantan cuando la verdad de la ortodoxia se ve amenazada. En esto, se apoyan en una conciencia viva y en un sentido de responsabilidad por esa fe por la que nuestros antepasados, mártires y confesores por igual, sacrificaron todo, incluso sus propias vidas. Es posible llegar a la salvación a través del arrepentimiento después de cada pecado cometido, pero si perdemos la verdadera fe, perdemos la unidad con Cristo y caemos en un orgullo impenitente, que es esa blasfemia contra el Espíritu Santo para la cual no hay perdón. No, por supuesto, porque el Señor no nos perdonará, ni siquiera esto, sino porque al caer en la herejía, el cristiano pierde su unidad viva con Dios. Al alejarse de la gracia divina, se convierte en idólatra, adorador de un Dios falso, de un Cristo falso, detrás del cual está el mismo Satanás, como creador de todo mal y engaño. No hay, ni puede haber, una auténtica experiencia espiritual en la herejía. Allí no hay gracia ni santidad divina, ni salvación, sino solo una caída cada vez mayor en la herejía. El hombre cae en el reino del prelest, engaño espiritual, del engaño espiritual y la falsedad, y se convierte en un comunicador del diablo y de sus energías malignas. Es un gran error creer que los herejes sirven al mismo Dios que los creyentes justos, pero esto, lamentablemente, es un elemento importante del ecumenismo actual, que va aún más lejos y supone que existe también una auténtica vida espiritual, santidad y salvación fuera de las confesiones cristianas. Algunos escritos de nuestros santos padres sobre la panherejía del ecumenismo y el anticristo, la tradición de la Iglesia, y el ejemplo de los santos padres nos enseña que la Iglesia no dialoga con los que han sido separados de la ortodoxia, pero la Iglesia se dirige a ellos en un monólogo invitándolos a regresar a su rebaño a través del rechazo de cualquier enseñanza contraria. La historia de la Iglesia testifica que el cristianismo no se difundió mediante compromisos y diálogos entre cristianos e incrédulos, sino dando testimonio de la verdad y rechazando toda mentira y error. Cabe señalar que, en general, quienes han dudado de su total verdad nunca han difundido ninguna creencia. Siempre debe quedar claro a los herejes que la verdad cristiana es algo que solo la ortodoxia puede darles. Los herejes no conocen la verdad o de lo contrario su verdad está truncada y distorsionada. No pueden participar de la verdad excepto mediante la completa negación de su herejía y la plena aceptación de la ortodoxia, incluidos los dogmas, los mandamientos morales, los ritos divinos, los cánones y sus leyes. ¿No ves que ya se ha levantado la espada divina, separando a los fieles a la fe tradicional de la Santa Iglesia de los que están en el camino de la reforma e indiferentes a la verdad? San Filaret de Nueva York. Hieromont Serafín Rose. El camino real a la verdadera ortodoxia en una era de apostasía. Los cristianos ortodoxos vivimos hoy en uno de los grandes momentos críticos de la historia de la Iglesia de Cristo. El enemigo de la salvación del hombre, el diablo, ataca en todos los frentes y se esfuerza por todos los medios no solo para desviar a los creyentes del camino de la salvación mostrado por la Iglesia, sino incluso para conquistar la Iglesia de Cristo misma, a pesar de la promesa del Salvador. Mat. 16:18
y convertir el mismo cuerpo de Cristo en una organización ecuménica que se prepara para la venida de su propio elegido, el Anticristo, el gran gobernante mundial de los últimos días. Por supuesto, sabemos que este intento de Satanás fracasará. La Iglesia será la esposa de Cristo hasta el fin del mundo y se encontrará con Cristo el esposo en su segunda venida pura y sin mancha por la unión adúltera con la apostasía de esta era. Pero la gran pregunta de nuestro tiempo para todos los cristianos ortodoxos es trascendental. La Iglesia permanecerá, pero ¿cuántos de nosotros todavía estaremos en ella, habiendo resistido los poderosos intentos del diablo de alejarnos de ella? Nuestros tiempos son muy parecidos a los de San Marcos de Éfeso en el siglo XV, cuando parecía que la Iglesia estaba a punto de disolverse en la impía unión con los latinos. No, nuestros tiempos son incluso peores y más peligrosos que aquellos tiempos, porque entonces la unión era un acto impuesto por la fuerza desde el exterior, mientras que ahora el pueblo ortodoxo ha estado preparado durante mucho tiempo para la fusión ecuménica que se aproxima de todas las iglesias y religiones por décadas de laxitud, indiferencia, mundanalidad y complacencia en la ruinosa falsedad que nada realmente nos separa de todos los demás que se llaman cristianos. La Iglesia ortodoxa sobrevivió a la falsa unión de Florencia, e incluso conoció una época de prosperidad externa y florecimiento espiritual interno después de eso, pero después de la nueva falsa unión, ahora perseguida con un impulso cada vez mayor, ¿existirá la ortodoxia salvo en las catacumbas y el desierto? Durante los últimos 10 años y más, bajo el desastroso curso ecuménico seguido por el patriarca Atenágoras y su sucesor, las iglesias ortodoxas ya se han acercado peligrosamente al naufragio total. La declaración ecuménica más reciente del Patriarcado de Constantinopla, la Confesión de Thyatira, Verde Orthodox Word, ya es evidencia suficiente de hasta qué punto la iglesia local ha perdido la conciencia ortodoxa de que una vez fue la primera entre las iglesias ortodoxas en la confesión de la verdad de Cristo. Este lúgubre documento solo muestra lo cerca que han estado los jerarcas de Constantinopla de ser absorbidos por el heterodoxo cristianismo de Occidente, incluso antes de la unión formal que aún se está preparando. Las raíces del ecumenismo actual en las iglesias ortodoxas se remontan al renovacionismo y modernismo de ciertos jerarcas en los años 20. En la iglesia rusa, estas corrientes produjeron, primero, el movimiento Iglesia Viva que, con la ayuda del régimen comunista, trató de derrocar al patriarca Tikhon y reformar la iglesia de una manera radicalmente protestante, y luego, como un sucesora conservadora de la Iglesia Viva, la organización eclesiástica sergianista, el Patriarcado de Moscú, que al principio enfatizó el lado político de la reconciliación con la ideología y los objetivos comunistas, de acuerdo con la infame declaración del metropolitano Sergio en 1927, y solo en las últimas décadas se ha aventurado una vez más en el ámbito del renovacionismo eclesiástico con su participación activa en el movimiento ecuménico. En la iglesia griega la situación ha sido similar. El renovacionista Concilio Panortodoxo de 1923, con sus reformas protestantes inspiradas por el patriarca Meletios Metaxakis de lamentable memoria, resultó ser demasiado radical para que el mundo ortodoxo lo aceptara, y los renovadores habían estar satisfechos con la imposición de una reforma del calendario en varias de las iglesias no eslavas. Grandes movimientos de protesta se opusieron a los reformadores tanto en la iglesia rusa como en la griega, produciendo las profundas divisiones que existen hasta ahora en el mundo ortodoxo. En Grecia, el movimiento de protesta, por un instinto ortodoxo similar, también tomó el nombre de verdaderos cristianos ortodoxos. Desde el comienzo en 1924, cuando se introdujo la reforma del calendario, este movimiento ha sido especialmente fuerte entre los simples monjes, sacerdotes y laicos de Grecia. El primer obispo que dejó la Iglesia estatal de Grecia y se unió al movimiento fue el metropolitano Crisóstomos de Florina, y hoy continúa su vida y organización completamente independientes, que comprende aproximadamente una cuarta parte de todos los cristianos ortodoxos de Grecia, y quizás la mitad o más de la mitad,
de todos los monjes y monjas, aunque popularmente conocidos como los viejos calendaristas. Los verdaderos cristianos ortodoxos de Grecia defienden un tradicionalismo acérrimo en la vida y el pensamiento ortodoxo en general, y ven la cuestión del calendario simplemente como una primera etapa y una piedra de toque del modernismo y el reformismo. A medida que el cáncer ecuménico corroe cada vez más los órganos sanos que quedan de las iglesias ortodoxas de hoy, los miembros más sensibles de las jurisdicciones ortodoxas oficiales muestran una simpatía creciente por la causa y los representantes de las iglesias ecumenistas y antirreformistas de Rusia, Grecia y la diáspora. Algunos, al ver que las jurisdicciones oficiales están ahora irrevocablemente en un curso de antiortodoxia, las están abandonando como barcos que se hunden y uniéndose a las filas de los verdaderos cristianos ortodoxos. Otros, que todavía esperan la restauración de un rumbo ortodoxo en la ortodoxia mundial, piensan que es suficiente por ahora expresar simpatía por los verdaderos cristianos ortodoxos o protestar audazmente contra la mentalidad reformista en las jurisdicciones oficiales. Los 10 años de epístolas antiecumenistas del metropolitano Filaret, jefe de jerarquía de la Iglesia rusa fuera de Rusia, han tocado una fibra sensible en varias iglesias ortodoxas, incluso si la respuesta oficial a ellas ha sido en gran parte el silencio o la hostilidad. Probablemente, en efecto, ya sea demasiado tarde para impedir el renovacionista octavo concilio ecuménico y la unión ecuménica que se encuentra más allá, pero tal vez una o más de las iglesias locales todavía puedan ser persuadidas de dar un paso atrás en este ruinoso camino que conducirá a la liquidación final, como ortodoxos, de aquellas jurisdicciones que los siguen hasta el final, y en todo caso, sin duda, de este camino pueden salvarse individuos y comunidades enteras. Por no hablar de los heterodoxos que todavía pueden encontrar su camino hacia el recinto salvífico de la verdadera Iglesia de Cristo. Por lo tanto, es de crítica importancia que esta voz sea realmente una de la verdadera, es decir, la ortodoxia patrística. Un ejemplo de la resistencia de San Marcos de Éfeso a los herejes. Padre Serafín Rous, sobre la postura de San Marcos. La ortodoxia mundial no ha escuchado las súplicas del sínodo y, por lo tanto, aquellos que desean seguir siendo ortodoxos no tienen más remedio que abandonar la ortodoxia mundial. En el siglo XV, los que no estaban con San Marcos de Éfeso no estaban en la iglesia, y esta situación se está abordando hoy. San Marcos de Éfeso se dirigió a los fieles antes de su reposo. Este es un extracto. Respecto al patriarca, diré esto. No sea que se le ocurra tal vez mostrarme cierto respeto en el entierro de este mi humilde cuerpo, o enviar a mi tumba a alguno de sus jerarcas o clérigos o en general a alguno de los que están en comunión con él, para participar en la oración o unirse a los sacerdotes invitados de entre nosotros, pensando que en algún momento, o quizás en secreto, había permitido la comunión con él, y para que mi silencio no dé ocasión a aquellos que no conocen bien y plenamente mis puntos de vista de sospechar algún tipo de conciliación, por la presente declaro y testifico ante los muchos hombres dignos aquí presentes que no deseo, de ninguna manera y absolutamente, y deseo no aceptar la comunión con él o con los que están con él, ni en esta vida ni después de mi muerte, así como, no acepto, ni los dogmas de la unión ni los latinos, que él y sus adherentes han aceptado, y para cuya aplicación ha ocupado este lugar de presidencia, con el objetivo de derribar los verdaderos dogmas de la Iglesia. Estoy absolutamente convencido de que cuanto más me alejo de él y de sus semejantes, más cerca estoy de Dios y de todos los santos, y en la medida en que me separe de ellos, estoy en unión con la verdad y con los santos padres, teólogos de la Iglesia, y también estoy convencido de que quienes se cuentan con ellos están lejos de la verdad y de los benditos maestros de la Iglesia, y por esta razón digo, así como en el transcurso de toda mi vida estuve separado de ellos, así en el momento de mi partida, y después de mi muerte, me apartó de las relaciones sexuales, y la comunión con ellos, y hago un voto y ordeno que ninguno de ellos se acercará ni a mi entierro ni a mi tumba, ni tampoco nadie más de nuestro lado, con el objetivo de intentar unirse y concelebrar en nuestros servicios divinos,
pues esto sería mezclar lo que no se puede mezclar, pero les conviene estar absolutamente separados de nosotros hasta que Dios conceda corrección y paz a su iglesia. San Marcos de Éfeso. Al final el anticristo hará lo siguiente. Tras el curso de esto, por supuesto, una vez que la humanidad será conducida al anticristo por el camino del ecumenismo, de modo que no existan ya grupos de reacción, atención, que no hayan grupos de reacción en toda la tierra. Ecumení. Este cuadro o forma del ecumenismo dirá que todas las religiones esperaban a encontrar al Mesías. El Mesías soy yo, y tal y como dice el apóstol Pablo, entonces construirá el templo de Salomón y se sentará en el templo de Dios demostrando que Él es Dios. Esto el apóstol Pablo lo dice a los tesalonicenses. La falsa unidad que ahora contemplan los enemigos de la pura verdad de Cristo no es la unidad en Cristo. Es esa unidad que el anticristo, que quiere someterse a sí mismo y fundar su reino en la tierra, está tratando de crear. Todo lo que ahora proviene de personas en las cumbres de la vida religiosa, política y comunitaria, desde el momento en que nuestra Rusia ortodoxa fue pisoteada en el polvo, no es otra cosa que el intenso trabajo de preparación de los servidores del anticristo venidero para su futuro reino. Uno debe darse cuenta y recordar que la ortodoxia no es solo y siempre lo que oficialmente se llama ortodoxo, porque en nuestros tiempos falsos y malvados aparecerán en todas partes de la pseudo-ortodoxia que levanta la cabeza y se establece en el mundo, pero, lamentablemente, esto es un hecho ya incuestionable. Esta falsa ortodoxia se esfuerza ferozmente por sustituirse por la verdadera ortodoxia, ya que en su tiempo el anticristo se esforzará por suplantar y reemplazar a Cristo con él mismo. Arzobispo Aberki. Vladika Aberki en otra parte revela que él, el anticristo, vendrá en calidad de supremo benefactor de la humanidad, benefactor e incluso protector de la fe y la Iglesia. El anticristo utilizará dichos evangélicos en los casos necesarios e incluso impondrá prohibiciones eclesiásticas y canónicas a los desobedientes, clasificando uno u otro de sus actos como crímenes, como violaciones de las reglas canónicas de la Iglesia. Homilía del año 1990 por el hierontas Atanasios Mitilineos. El Nuevo Crisóstomo, 1927-2006. Por tanto veis que, vamos al ecumenismo, este será eliminado y será implantado el anticristo como Dios. ¿Percibís y entendéis como todas estas cosas, amados míos, son cosas muy serias? Hablamos sobre la unidad de la Iglesia, de que la Iglesia es una, pero no quiere decir que con esto se debe hacer explotación, para llegar a este tema impresionante, en esta teoría terrible de hablar sobre la unión de las iglesias de esta manera. No sé cómo decíroslo, pero os lo diré. Mostraréis y haréis resistencia mientras estéis en vida, y vosotros tenéis que decirlo a vuestros hijos. Resistencia, si mañana empieza a promocionarse, anunciarse y propagarse más claramente, se está anunciando y propagando. El ecumenismo casi ha alterado, hace y deshace en la Iglesia de América. Sí, casi ha cambiado la Iglesia de América, porque el arzobispo es un ecumenista. No os estoy diciendo cosas nuevas, ni insulto ni difamo. Es sabido y conocido el caso. Homilía del año 1990. Por tanto, entendéis que mañana viene un otro obispo que es ecumenista. Entonces iremos de mal en peor. Desquila Haribdi, expresión helénica. Por eso prestad mucha atención y cuidado. Son temas extraordinariamente delicados e importantes, de modo que aquellas cosas que vienen o llegan mañana, en comparación con las actuales, por muy terribles que sean, son sombras ante aquellas que vienen aunque parezcan increíbles. Por eso el pueblo de Dios debe estar en continua vigilancia y alerta sobre los temas de la fe y en aquellos temas que son los guardianes de su fe. Así que tened cuidado y atentos a esto, porque por una parte los pastores se estarán transformando en lobos, y guardianes traidores, como dice el Señor. Así que tened y tengamos mucho cuidado. El ecumenismo es un gran, mega peligro. El último peligro, no hay más grande. Como os dije, que dice el padre Justin Popovic, serbio, y ahora santo, el ecumenismo es panherejía o herejía universal. Tenemos que tener mucho cuidado. No digáis,
No es así. ¿Sabéis cuántos y qué argumentos se usarán? Qué lógicos y razonables entre comillas y buenos y bellos argumentos para la unión de iglesias. ¿Por qué no vamos a querer la paz? ¿Por qué no estar unidos? ¿Por qué todo eso es tan bonito? ¿Dios no quiere que estemos unidos? Tened cuidado, también está la paz de los bandidos. También está la paz de los demonios. No es la paz de Dios sino es la unidad de Dios. Por tanto, debemos mantenernos firmes e íntegros en nuestra fe y debemos entender que la Iglesia es una, tal y como los sínodos la designaron y se introdujo en el símbolo de la fe. Creo en una iglesia, Jeremías, metropolita de Gortinos y Megalópolis, los santos padres de los 3 primeros siglos, con la sabiduría de Dios que tenían en abundancia, y con muchas luchas, afrontaron las corrientes heréticas para mantener nuestra fe pura, sin manchas, ni influenciada. Nuestra fe, hermanos míos, no acepta ninguna, pero ninguna, mezcla de la enseñanza de Cristo y de los santos apóstoles con otra enseñanza. Por supuesto que los santos padres de los 3 primeros siglos y después de ellos los siguientes, tomaron de la filosofía helénica y utilizaron solamente la expresión o la terminología, como prenda, con la que vestían su querigma y su teología. Pero ideas y conceptos distintos, ajenos de la enseñanza de Cristo, la Iglesia los ha rechazado ya desde los 3 primeros siglos. Porque nuestra fe es como el ojo. ¿Acepta el ojo un pelo en su interior? No. Así también los santos padres de los primeros 3 siglos, e imitando a ellos los posteriores santos padres, lucharon mucho y fueron guardianes para que no se introdujera en nuestra fe alguna enseñanza extranjera, ni la más mínima. Cristianos míos, ecumenismo significa que, junto con nuestra fe, poner también el judaísmo, el papismo, las religiones orientales y la filosofía de los antiguos, y hacer una ensalada o aleación, para supuestamente abrazar a todo el mundo. Decidme, por favor, ¿eso no es panherejía o herejía universal esto? Cristianos míos, los santos padres de los 3 primeros siglos, aunque fueran amenazados por la navaja del César, y combatiendo con 1001 dificultades, lucharon para mantener la fe limpia y así nos la entregaron. Sería vergonzoso y una gran traición para nosotros alterar nuestra fe con sofismas y charlatanerías del ecumenismo. Hemos nacido ortodoxos, hemos bebido leche ortodoxa y moriremos, sí, moriremos ortodoxos. Muchas veces os hablo sobre el ecumenismo, porque es necesario que hoy lo hagamos nosotros los obispos y los predicadores del divino Logos, porque peligramos de esta obra satánica más que nunca hoy. El ecumenismo actual en aquellos 3 primeros siglos se llamaba sincretismo. Los que hoy apoyan el ecumenismo, sobre todo algunos de ellos con hábitos, patriarcas, obispos, clérigos, curas, estos que lean las luchas de los padres de los 3 primeros siglos contra el ecumenismo de su época, es decir, el sincretismo. En el período de los 3 primeros siglos de nuestra fe tenemos también los santos apologetas. ¿Es esto, queridos cristianos, lo que os decía antes? Como nuestra fe estaba perseguida y muchos querían presentar las enseñanzas de los filósofos helenos equivalentes o superiores que las enseñanzas de los profetas y los apóstoles, aparecieron los apologetas. Ellos escribieron grandes textos magníficos y con estos demostraban la grandeza de la enseñanza de Cristo, y que la mente y el luz filosófico no pueden alcanzar sobre la enseñanza de inspiración divina de los profetas y los apóstoles. Finalmente, de todos los admirables padres de los 3 primeros siglos, expresamos nuestra admiración a la forma y la teología de San Ignacio el Teóforo, portador de Dios, quien con todo lo que escribe, expresa el calor de su corazón por la agape a Cristo y su fuerte anhelo para la divina comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Este padre nos dice amar amorosamente a Cristo. Cristo es mi eros. Dice, el corazón que no tenga nada mundano, nada material, y aunque anhelemos vitalmente a Cristo y testimoniar con martirio si hace falta para él, todo esto, cristianos míos, lo conseguiremos si tenemos fe correcta y hacemos oídos sordos a las herejías. Sí, San Ignacio y todos los santos padres de nuestra Iglesia, no hacemos oídos sordos a las herejías, tal y como nos decís, las anatematizamos, como nos ha dicho otro gran padre, San Cosme de Etolia, especialmente amado por nosotros los helenos.
Al Papa tenéis que anatemizar, nos decía. Como discípulos de los santos padres anatemizamos al papismo y al ecumenismo, porque, como cristianos ortodoxos conocemos que el papismo es herejía, y el ecumenismo es panherejía o herejía universal, la más grande, la más peligrosa y la peor de todos los tiempos.